En los libros encontraréis indistintamente las dos expresiones. Diagonalización de una matriz o diagonalización de un endomorfismo. Primero, la matriz total tiene que ser cuadrada. Representa una aplicación lineal de R3 a R3 que respecto de canónica se representa por esta matriz. Hablar de esta matriz es lo mismo que hablar de esta aplicación lineal, de este endomorfismo de R3. Tener la matriz es equivalente a tener la fórmula de F. La fórmula de F sería multiplicar A por X y Z. ¿En qué consiste diagonalizar esta matriz A o diagonalizar este endomorfismo F? Va a consistir en encontrar una matriz diagonal, de ahí el nombre, que esté muy relacionada con la A. Y nosotros que ya hemos estudiado la relación. Es decir, la relación va a ser que esa matriz diagonal va a representar también al endomorfismo, al mismo endomorfismo, pero respecto de otra pareja de bases. Diagonalizar la matriz A o diagonalizar el endomorfismo F va a consistir en encontrar si existe una base respecto de la cual ese endomorfismo F, esa aplicación lineal F, se represente por una matriz diagonal. ¿Qué significa diagonal? Que fuera de la diagonal tiene cero. Las matrices diagonales son muy útiles porque operar con ellas es muy fácil. La inversa de una matriz diagonal, si es que tiene inversa, es hacer los inversos de los numeritos de la diagonal. El determinante de una matriz diagonal es multiplicar los elementos de la diagonal. La potencia de una matriz diagonal es calcular la potencia de los elementos de la diagonal. Eso no pasa con las matrices que no son diagonales. Y más operaciones que veremos que se pueden hacer con las matrices diagonales que se simplifican mucho. Relacionar una matriz con una matriz diagonal nos va a dar muchas ventajas. Lo que nos ocupa es encontrar si es que existe una base respecto de la cual este endomorfismo se represente por una matriz diagonal. Ya os adelanto que eso no va a existir siempre. Es decir, no todas las matrices van a ser diagonalizadas. Vamos a suponer por un momento, una técnica que usamos muchas veces para resolver problemas, no solo de matemáticas, vamos a suponer que existiera esa base. Vamos a ver si existiera qué forma tendría que tener. Si existiera esta base respecto de la cual esta matriz fuera diagonal, vamos a escribirlo así, D, pues sería diagonal. Fuera de la diagonal tendría 0. En la diagonal, pues vamos a poner 3 elementos que le vamos a llamar lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que no sabemos si son ceros o no, pero fuera de la diagonal tendrían que haber ceros. Y como en este ejemplo particular estamos en R3, esta base estaría formada por 3 vectores que vamos a llamar E1, E2 y E3. Usando el hecho de que esta matriz es diagonal, vamos a obtener una información muy importante sobre quiénes tendrían que ser los vectores de esa base B. Como esta D es la matriz de F respecto de B y B, lleva por columna las coordenadas de las imágenes de los vectores de B respecto de B. Luego esta, lambda 1, 0, 0, son las coordenadas de la imagen del primer vector de B respecto de B. Por el mismo motivo, la segunda columna de la matriz D, que es 0, lambda 2, 0, son las coordenadas de ¿quién? De la imagen del vector E2, del segundo vector de B, respecto de la base B. Y por el mismo motivo, la tercera columna de la matriz D son las coordenadas de la imagen del vector E3 respecto de B. Lo único que estamos haciendo es interpretar lo que significa el hecho de que esta matriz es la matriz de F respecto de B y B. Vamos a seguir traduciendo. Ahora nos vamos al primer tema del curso. ¿Qué significa que un vector tenga coordenadas lambda 1, 0, 0 respecto de la base B? Si f de 1 tiene coordenadas lambda 1, 0, 0 respecto de la base B, ¿qué significa? F de 1 es ¿quién? Lambda 1 por E1 más 0 por E2 más 0 por E3. Lo único que he hecho es traducir lo que significa que este vector tenga estas coordenadas respecto de la base B. Que al escribir este vector como combinación lineal de los vectores de la base B, estos son los escalares. Luego, fijaros, todos estos ceros los puedo quitar. Lo que estamos diciendo es que la imagen del vector E1 es lambda 1, el numerito precisamente que estaba aquí en la diagonal, por E1. Así que ya tenemos una interpretación geométrica de esos vectores de la base B, si existieran, su imagen tiene que ser un múltiplo de él. No vale este como imagen del vector E1. Tiene que ser un vector múltiplo de él. Combinación lineal de él. ¿Quién tendría que ser la imagen del vector E2? Siguiendo el mismo razonamiento. 0E1 más lambda 2 E2 más 0 E3.
Luego la imagen del vector E2 también tendría que ser un múltiplo de él mismo, del vector E2. Y la imagen del vector E3, ¿quién sería? 0E1 más 0E2 más lambda 3E3. Luego la imagen del vector E3 tendría que ser un múltiplo del vector E3. Si esta base existiera, los vectores de esta base tendrían que tener esta propiedad tan curiosa. Los vectores que tienen esa propiedad de que su transformado con respecto a un endomorfismo es un múltiplo de ellos mismos, se llaman autovectores. E1 tendría que ser autovector de F o de A asociado al autovalor lambda 1. E2 tendría que ser un autovector asociado al autovalor lambda 2 y E3 tendría que ser un autovector asociado al autovalor lambda 3. Autovector o vector propio, autovalor o valor propio. Los libros vienen de las dos maneras. Son vectores que se transforman en un múltiplo de ellos mismos y el autovalor lo que te da es el escalar que te da ese múltiplo. Entonces, el problema de diagonalizar una matriz o un endomorfismo lo hemos convertido en el problema de encontrar una base de todo el espacio, en este caso una base de todo R3 formada por autovectores. Todo el problema ahora se convierte en el problema de encontrar autovectores asociados a este endomorfismo o asociados a esta matriz. Y ahora es cuando ya vamos a pasar a coordenadas. ¿Qué tiene que cumplir un vector X de coordenadas X1, X2, X3 para ser un autovector de F o de A asociado al autovalor lambda? Que se transforme en lambda multiplicado por el mismo. Que F de ese vector, ¿vale? Que F de X sea lambda por X. Eso es lo que tiene que cumplir. Pero como tengo coordenadas, puedo usar la fórmula que la tenía aquí escrita del principio. La imagen de un vector es A multiplicado por el vector. Entonces aquí en vez de F de X pongo A por X1, X2, X3. Y esto tiene que ser igual a lambda por X1, X2, X3. Ahora una pequeña transformación algebraica. Porque fijaros, aquí tengo, aunque no lo parezca, un sistema de ecuaciones lineales. Con tres incógnitas, X1, X2, X3 y un parámetro que es lambda. Paso A por X1, X2, X3, menos lambda por X1, X2, X3, me daría igual a ¿quién? El 0, 0, 0. Voy a sacar factor común para dejar X1, X2, X3, que es la única incógnita, le voy a dejar sola. A menos lambda por identidad. A menos lambda no tiene sentido. Yo a una matriz no le puedo restar un número, lambda es un número. A una matriz no se le resta un número, se le resta a otra matriz del mismo tamaño. Entonces aquí, para que esto tenga sentido, tengo que poner la identidad del tamaño que corresponda. Como A, en este ejemplo, es 3 por 3, pues esta identidad es la identidad de tamaño 3. El sistema de ecuaciones lineales de los autovectores, esto es lo que tiene que cumplir cualquier vector X1, X2, X3 para ser un autovector. Queremos buscar una base formada por autovectores y una base de todo R3 para que este sistema de ecuaciones me dé vector de una base. La solución no puede ser la solución nula. Observar que este sistema de ecuaciones, como es lineal, pero además de ser lineal es homogéneo. ¿Veis que los términos independientes son todos cero? La matriz de los coeficientes es esta, la incógnita, y los términos independientes son todos cero. Luego el sistema es sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Como no queremos al vector nulo como autovector, en los libros los autovectores se definen como diferentes del vector nulo. El vector nulo no se admite nunca como autovector. El sistema de ecuaciones lineales homogéneo, que siempre es compatible, acordaros del teorema de Robenio, compatible va a ser. Lo que vamos a querer es que el sistema tenga soluciones distintas de la trivial. Para que sea compatible e indeterminado, necesitamos que el rango de la matriz de los coeficientes, que repito, es igual que el rango de la matriz ampliada, porque lo que añado es una columna de 0, sea menor que el número de incógnitas. El rango de una matriz de tamaño 3×3 tiene que ser menor que 3, por una vez, sin que sirva de precedente, vamos a usar determinante. Esto es equivalente a decir el determinante de esa matriz tiene que ser 0. Si miráis un libro de álgebra lineal, lo más probable es que cuando te explican la diagonalización empiecen aquí. Te dicen la definición de autovector y autovalor y te dicen, para diagonalizar una matriz, hacemos este determinante y empezamos a hacer cuenta. Ahora vamos a hablar de eso. Realmente vamos a sustituir, veréis que la única incógnita que va a haber aquí es lambda. Lo que vais a encontrar son los valores del parámetro lambda que hacen que este sistema sea compatible e indeterminado. Es decir, los valores de lambda que te permiten que existan autovectores. El determinante de A menos lambda identidad sería el determinante de la matriz A restando lambda en la diagonal, factorizado
sería menos lambda menos 8 por lambda más 4 al cuadrado igual a 0. Si hacéis este determinante y lo igualamos a 0, nos da esta ecuación. Veis que es una ecuación de tercer grado. La hemos factorizado. Eso lo sabéis hacer del bachillerato. Como es de tercer grado, porque es una matriz 3×3, pues una solución la sacamos por Ruffini y las otras dos las sacamos resolviendo la ecuación de segundo grado. Bueno, tenemos el polinomio factorizado y de aquí lo que obtenemos son los autovalores de A o de F, que son, en este caso, al igualar esto a 0 me da lambda igual a 8 y al igualar esto a 0 me da lambda igual a menos 4. Pero el lambda igual a menos 4 aparece dos veces, porque esto está al cuadrado. Eso se dice que es doble. Entonces ya hemos encontrado los autovalores de A. Es decir, los valores de lambda que hacen que este sistema sea compatible e indeterminado. Para estos valores de lambda vamos a poder encontrar autovectores asociados a cada uno de esos autovalores. Es decir, los autovectores asociados al 8 van a tener la propiedad de que al aplicarle la F se transforman en 8 veces ellos mismos. Y los autovectores asociados al menos 4 van a tener la propiedad de que al aplicarle la F se transforman en menos 4 veces ellos mismos. ¿Qué es lo que nos queda aquí ahora? Lo que nos queda ahora es, sustituimos aquí lambda por menos 4, de ahí resolviendo este sistema que tiene que ser obligatoriamente compatible e indeterminado, vamos a obtener autovectores asociados a ese autovalor. Nos va a dar todo un subespacio formado por autovectores. De ese subespacio sacáis una base. Y lo mismo hacemos con el 8. De ese subespacio de autovectores asociado al 8, que sale al resolver este sistema de ecuaciones, os saldrán unas cartesianas y resolviendo el sistema sacaréis las paramétricas y de ahí podéis sacar una base del subespacio. Veis que estamos otra vez en el tema anterior. Si juntando la base de autovectores asociado al menos 4 con la base de autovectores asociado al 8, obtenemos una base de todo R3, significará que la matriz es diagonalizable. Si juntando esas bases no llegamos a obtener una base de todo R3, sino de un subespacio de dimensión menor, pues significaría que la matriz no es diagonalizable. Suponiendo que la matriz fuera diagonalizable, aquí puedo poner P y aquí puedo poner Q, pero fijaros que la Q es la P, porque es el mismo cambio de base, es de B a B canónica. Si A fuera diagonalizable, entonces, según hemos visto en la teoría, D sería igual a la inversa de P por A y por P, con lo cual ya tengo una relación de la matriz A, que no es una matriz diagonal, con la matriz D, que sí es una matriz diagonal. Esta relación es la que me va a permitir hacer cuentas con la A como si fuera diagonal. Aunque la A no sea diagonal, con esta relación yo puedo despejar la A, que es P por D por la inversa de P, y con esto voy a poder hacer el determinante de A, la potencia de A y un montón de operaciones más con A, llevándome esas operaciones a una matriz diagonal que ya hemos dicho al principio que es mucho más fácil de operar